Mucho antes de Netflix y de esos podcasts de crímenes que nos enganchan por horas, el true crime ya existía, pero se consumía de una forma muy distinta. Se imprimía en papel barato, se contaba en verso y se vendía en las calles por apenas unos centavos. Y aquí tenemos una de esas joyas. Miren esto. Es una verdadera reliquia. La portada de El Criminal, una publicación chilena de principios del siglo XX. Imagínense, por solo 5 centavos prometía una buena dosis de escalofríos y también lecciones morales. Pero, a ver, ¿qué era exactamente El Criminal? Pues no era un periódico cualquiera. Era parte de un fenómeno increíble conocido como la lira popular. Pensemos en esto como los virales de la época. Noticias, cuentos, chismes, todo contado en versos fáciles de recordar para que todo el mundo, supiera leer o no, se enterara de lo que estaba pasando. Y en esta página, el autor, que por cierto firmaba como Negro Peluca, nos deja bien clarito cuál era su propósito. Esta es básicamente su declaración de principios, la misión de toda la publicación. El objetivo era simple y al grano: contar, en verso popular, todos los acontecimientos sangrientos y grandes crímenes que ocurrían en el país. Era la crónica roja de su tiempo, pero con la música y el ritmo de la poesía callejera. Y todo esto por 5 centavos. Por ese precio, Negro Peluca ofrecía una lectura amena, interesante y de gran alcance moral. O sea, era el paquete completo. Te entretenías, te informabas y de paso te llevabas una lección de vida. Todo en un folleto que cabía en el bolsillo. Bueno, vamos a abrir el primer expediente. Nos vamos a Teno, un 16 de febrero de 1905, para meternos de lleno en un crimen que sacudió a toda la comunidad. La víctima, don Juan Gallardo. Los versos lo pintan como un buen hombre, un panadero próspero de Curicó que tenía un sueño: expandir su negocio al pequeño pueblo de Teno. Un sueño que, lamentablemente, se convirtió en su peor pesadilla. El día del crimen, Gallardo estaba celebrando que había cerrado el trato por una nueva propiedad. Estaba en casa de Petronila Soto y su hija, Amada Fuensalida. Entre brindis y conversaciones, la noche fue avanzando, sin que nadie, pero nadie, sospechara la tragedia que estaba a punto de desatarse. Y entonces, en el silencio de la noche, ¡pum!, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron y se abalanzaron sobre Gallardo. El poema es súper gráfico. Dice que luchó como un leopardo, pero un golpe brutal lo dejó indefenso en el suelo. El poeta no se anda con rodeos, Señala directamente con nombre y apellido a los culpables: Evaristo Martínez y Pedro González como los asesinos, y a Petronila y Amada como las cómplices que le tendieron la trampa. Se puede sentir la rabia de la gente en cada verso, exigiendo justicia. Pero aquí es donde la historia se pone rara, muy rara. La versión oficial habla de una puñalada fatal directa al corazón. Sin embargo, el poeta, como un buen detective, nos deja una pregunta que te deja helado. ¿Cómo es posible que el arma le atraviese el corazón sin dejar ni un solo rasguño en el chaleco o la camisa? Algo no cuadra. Y esto nos lleva al giro final. El poeta está a punto de cerrar su crónica, pero antes suelta una bomba: el rumor que corría por todo el pueblo. Se decía que el verdadero autor intelectual no era un simple ladrón, sino un colega panadero, un tal Mejía. O sea, no fue un robo que salió mal, fue una ejecución para eliminar a la competencia. Uf, si la historia del panadero les pareció fría, agárrense, porque la que sigue es simplemente aterradora. Retrocedemos a 1895 para un caso de venganza, pero una venganza llevada a un extremo que cuesta hasta imaginar. El título lo dice todo, y es tan explícito como brutal: El sacristán capado. La víctima, un sirviente leal de la iglesia de Lampa. El crimen, un acto de una crueldad tan salvaje que es difícil de procesar. Desde el primer verso, el poema deja claro el motivo. Esto no fue un robo ni un accidente. Fue un acto duro y malvado, ejecutado, como dice el texto, por venganza. El plan fue macabro y preciso. Primero, lo drogaron con opio en la bebida. Imaginen despertar a la mañana siguiente cubierto de tu propia sangre, con solo un recuerdo borroso, como una pesadilla, de una mujer sobre él y un hombre a los pies de la cama operando con cuidado. Es una imagen de terror. Al principio, algunos pensaron que quizá se lo había hecho él mismo, pero la ciencia de la época fue contundente. Los médicos lo examinaron y declararon que era imposible que la herida fuera autoinfligida. Alguien más era responsable.
La cacería del culpable había comenzado. Pero la conclusión del poeta es lo que de verdad hiela la sangre. Dice que el culpable debía ser un infame adiestrado que en brutos ha practicado. Esto quiere decir que no fue obra de un aficionado. Quien hizo esto era un experto, alguien que había perfeccionado su terrible habilidad con animales. Ok, dejamos atrás la venganza fría y calculada para entrar en el territorio del fuego y la pasión. Nuestro último caso es un drama de amor prohibido, honor familiar y una justicia tan rápida como brutal. Todo comienza como un cuento de hadas, pero uno muy oscuro. Un joven apuesto, un mocito muy parado, ve a una niña angelical y cae rendido a sus pies. El escenario perfecto para un romance que, desde el inicio, estaba destinado al fracaso. La pasión no esperó. Lo que comenzó con miradas y cartas de amor escaló muy rápidamente. El poeta es directo. El joven escaló el balcón de su amada y allí, a la luz de la luna, cometieron el pecado. Pero su secreto no duró. El padre de la joven los descubrió, y el clímax es tan rápido como violento. El padre, ciego de ira, arroja al joven amante desde el balcón, dejando, como dice el verso, la tierra roja con su sangre. Y así se selló el destino de los amantes. Para él, la caída fue fatal. Como dice poéticamente el texto, tomó el tren a la eternidad. Para ella, el castigo fue una vida sin amor, encerrada en un convento. Una tragedia por donde se la mire. Después de revisar estos casos, queda claro que estas crónicas eran mucho más que un simple recuento de crímenes. Eran un espejo de su tiempo. La lira popular era el medio de comunicación masivo de la época. Cumplía 3 funciones a la vez. Informaba como un noticiero, entretenía como una serie de misterio y sobre todo advertía. Cada historia era una lección moral sobre los peligros de la codicia, la venganza y la pasión descontrolada. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Hoy han cambiado los formatos, ¿verdad? Del papel al podcast, del verso al documental. Pero nuestra fascinación por estas historias sigue intacta. ¿Qué dice de nosotros que, un siglo después, estos ecos de tinta y sangre sigan resonando con tanta fuerza?